Bienvenido de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me parece fantástico que me inviten por un tema como este. La verdad que creo que tenemos muchas expectativas de aportar algo a la sociedad en un lugar muy sensible para estas personas y para todo el país. Empecemos por el principio, porque además ya hace años que está aquí ese programa. ¿Qué es ECO? ¿En qué consiste Bueno, ustedes exactamente? hicieron una muy buena síntesis, yo voy a desarrollarlo un poco. ECO nació en Albuquerque, en el estado de Nuevo México de Estados Unidos. Nuevo México es un estado muy amplio, muy diverso en cuanto a población y bastante pobre para el país. Y hace 17 años el doctor Sanjeev Arora, que nació en la India y vive hace más de 20 en Estados Unidos, estaba muy preocupado porque era uno de los pocos gastroenterólogos en todo el estado capaz de diagnosticar y tratar la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad muy predominante en todo el mundo, es un virus lento, diferente al que estamos viviendo ahora, pero que mata a mucha gente. Y entonces él tenía mucha lista de espera y la gente tenía que recorrer muchos kilómetros para verlo. Y estaba realmente angustiado y preocupado por eso, y él ideó este sistema mediante el cual entrena a personal de la salud radicado en el interior del estado, en pequeñas ciudades, en áreas rurales e incluso en cárceles, como vamos a explicar más tarde, para diagnosticar y tratar esta enfermedad. Y luego ideó un sistema mediante las herramientas de telemedicina que existían hace 17 años, que no eran tan buenas como las que tenemos ahora, para apoyar a ese personal de salud para resolver problemas reales de pacientes concretos, de manera tal que esos pacientes se quedaran en su casa, autorizaran a su médico a discutir su historia clínica en esas instancias de telemedicina y que mediante la formación de una comunidad, en ese momento solo de hepatitis C, que fue la primera enfermedad que se empezó a tratar, se discutieran esos problemas de manera tal de crear un círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje mediante el cual uno le enseña a 10, 10 a 100, 100 a 1000. Claro, se replica, No, digamos. y además también eso en una población como la nuestra, que somos pocos y que los casos son tan importantes para la medicina, es buenísimo esa posibilidad de ponerlo en común y que no sea, que no quede en el caso puntual, ¿no? Claro. Que ese caso lo vean médicos que ya han visto muchísimos casos también. Claro, porque se resuelve el problema de ese paciente, pero todos los médicos que están allí en la clínica, que son una cantidad ilimitada, médicos y personal de la salud, aprenden de ese caso e inmediatamente pueden aplicar lo que aprendieron a su práctica clínica cotidiana, ¿verdad? Y la repetición de esa metodología, eso que nosotros llamamos teleclínica seco o clínica seco, es lo que hace que el médico o la persona que participa de eso en forma continua se vuelva un verdadero especialista, entre comillas, no con título de la escuela de graduado de la Facultad de Medicina, pero sí en la práctica, de manera tal de resolver los pacientes en el lugar donde trabaja, de poder resolver mejor cuándo lo tiene que trasladar, porque ahí no lo va a poder resolver, y se vuelve un verdadero líder en la ciudad, en el pueblo o donde él esté radicado. Claro, ¿cómo es la situación en Uruguay entonces, pensando en todo esto? Y como decían ustedes, Uruguay fue el primero en adaptarlo en América Latina. Nosotros empezamos en el año 2011, gracias a un colega uruguayo que me habló del doctor Arora. Al poco tiempo ya estaba reunido con él en un congreso de gastroenterología en Chicago. La verdad que me enamoré del proyecto, lo traje acá, el por entonces decano, el profesor Tomasina, lo aceptó inmediatamente y empezamos a trabajar en un proyecto que finalmente firmó en el año 2014 la Facultad de Medicina, la Universidad de la República con la Universidad de Nuevo México. Y allí empezamos con las dos primeras clínicas ECO, que eran hepatitis C, como no podía ser de otra manera, y HIV. Luego esto fue creciendo, el presidente Vázquez lo declaró de interés nacional, fue el primer país en tener una declaración de interés nacional por un presidente. Luego, al poco tiempo, el proyecto ECO entró a las dos cámaras de los Estados Unidos y fue votado por unanimidad para ser apoyado, y en estos días se está votando una contribución económica muy grande de Estados Unidos, del país, para ECO por el desarrollo brutal que tuvo con el tema del COVID. Y bueno, allí largamos. Y hoy tenemos 15 diferentes patologías o condiciones clínicas tratadas desde la Universidad de la República y centros de referencia. Fue acelerado, o sea, lo aceleraron, digamos, le Creció a toda metieron velocidad. el pie en el Desde el acelerador. 2014 hasta ahora creció a toda velocidad. Tenemos centros de referencia en el Clínicas, en el Pereira Rosell, en el Maciel, en la Facultad de Medicina. Bueno, y ahora estamos con este nuevo proyecto, que es un verdadero desafío. Ya habíamos empezado en el gobierno anterior a conversar con las autoridades y con las autoridades de sanidad policial. Por diferentes motivos que no viene el caso no lo pudimos concretar,
pero las autoridades actuales, el ministro Larrañaga me citó a una reunión hace un par de semanas, interesado por el tema, y ya hicimos 2 reuniones más como para ir avanzando. ¿Y por qué es importante, o sea, atacar esos 2 lugares, ¿no? Las cárceles, obviamente todo lo que tiene que ver con la familia policial y cuáles son los principales desafíos bueno, nosotros fuimos varias veces a Nuevo México, a Albuquerque, a formarnos, y nosotros pudimos formar 19 uruguayos presencialmente en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, para volverse para hacer eco en Uruguay. Y eso permitió que Uruguay, además de ser el primer país en hacer eco, fuera, y es aún hoy, el único país en Latinoamérica autorizado para formar a colegas de terceros países de habla hispana desde Uruguay para hacer eco, para replicarlo en sus países. Ya lo hemos hecho varias veces en forma presencial, y la gran novedad, primera vez que lo digo en público, es que acabamos de fijar la fecha, ahora para el mes de agosto vamos a hacer la primera replicación virtual de ese entrenamiento para que colegas de otros países de Latinoamérica puedan empezar a hacer eco. Entonces, todo eso hizo que, bueno, realmente que explotara. Últimamente el gran aporte fue COVID, lamentable aporte, pero con COVID ECO estuvo presente desde el primer momento, hizo unas 16 clínicas ECO, algunas de ellas latinoamericanas, en las cuales llegaron a participar en Zoom. El Zoom explotaba, 1.350 centros conectados en 1 hora y media de clínica ECO, es una cosa impresionante, y colegas de 17 países participaron, por lo cual el doctor Arora nos pidió que lideráramos esto a nivel latinoamericano una vez más, y en eso estamos. ¿Y por qué las cárceles y por qué los policías? Y porque todos los uruguayos nos preocupan, ¿verdad? Como personal de salud, como un proyecto que está centrado en la salud de la población y de la salud de la población menos protegida, más desfavorecida, que está lejos de los grandes centros hospitalarios, nos preocupan. Y en la realidad del personal policial es así. La idea es tratar de mejorar la salud mental de los policías, que están agobiados por su situación en múltiples puntos, ¿verdad? En múltiples instancias, no solo lo difícil que es ser policía, también el tema de, bueno, social, seguramente su realidad financiera no debe ser la mejor, tienen que tratar con la violencia, tienen, repercusiones psicológicas, emocionales, de todo tipo, ¿verdad? Y también decimos siempre que las personas privadas de libertad deberían estar solo privadas de libertad y no de los otros derechos humanos. Y la salud es un derecho humano básico, y sabemos que estamos en deuda como sociedad uruguaya con ellos, y ECO cree, de acuerdo a lo que vimos en la experiencia de ECO con los establecimientos penitenciarios en el Estado de Nuevo México, que realmente se puede hacer un aporte al Uruguay. El otro día estábamos viendo acá no solamente las imágenes que daban cuenta de la situación en que viven, digamos, los presos, sino también que nos comentaban un relevamiento que hizo el equipo de Nada Crece a la Sombra, que se dio a conocer que el medicamento más utilizado es el omeprazol, ¿no? Porque no comen bien también, están mal alimentados, o lo que comen les hace muy mal. Bueno, sí, gocé una sonrisa por el omeprazol, porque como gastroenterólogo sí, claro, por eso no puedo escaparme de eso, pero claro. En realidad es otro tema para otro día, si quieren, pero hay un sobreuso brutal en el mundo del omeprazol y de la familia de esos medicamentos. No me extraña, yo me entero ahora por usted que es también en las cárceles, pero no me extraña. Pero también hay sobreuso de otros medicamentos, que son medicamentos controlados, medicamentos psiquiátricos y de sustancia, ¿verdad? Entonces, lo que nos pidió en este momento, a pesar de que nuestros planes eran diferentes, queríamos empezar por una cuestión de que nos resultaba más sencillo para nuestra organización interna, empezar por los policías. Las autoridades del Ministerio, el doctor Larrañaga, nos pidió empezar por las personas privadas de libertad, y estamos ideando junto con ellos y con la gente de Nuevo México un proyecto de clínica ECO para resolver problemas de personas privadas de libertad vinculados al abuso de sustancias, y también tendría un componente educativo muy importante a través de la formación de pares educadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir otras personas privadas de libertad que se sientan que tienen un aporte para hacer a la gente que está en las mismas condiciones que ellos, que quieran hacer un curso bastante intensivo que le darían los coordinadores de ECO, ¿verdad? Sobre adicciones específicamente. Sobre adicciones y cómo tratar con sus iguales, con sus pares,
¿verdad? Para que ellos a su vez le den un curso más corto al resto de la población y que de alguna manera ese círculo virtuoso también lo podamos aplicar dentro de las cárceles. Y también en Estados Unidos han visto que gente que ha empezado con esa especie de cursos como para promotores internos de salud, que no tiene por qué ser solo el tema de abuso de sustancias, puede ser enfermedad de transmisión sexual, un montón, entre ellas la hepatitis C, ¿verdad? Esa gente, luego que termina de cumplir su pena, sale a la sociedad y tiene algo para hacer porque aprendió cómo ser promotor de salud y puede extenderlo, puede ampliar sus conocimientos. Incluso puede tener una salida laboral. Puede ser parte de si hablamos de la rehabilitación, entonces sería que también como una gran salida. Por supuesto, la gente de rehabilitación, el otro día en las reuniones que tuvimos, nos hablaron de la gente de rehabilitación y la gente de rehabilitación tiene mucho para hacer en esto, ¿verdad? Y esto no va a ser un trabajo de la gente de ECO, que nosotros sabemos cómo aplicar la metodología ECO, pero no sabemos nada de la realidad aún de las personas privadas de libertad y vamos además a solicitar ayuda. Recuerden que es un proyecto de la Facultad de Medicina, quiere decir que van a participar otras cátedras de la Facultad de Medicina, podemos invitar a Medicina Laboral, a Psiquiatría, a Medicina Familiar y Comunitaria, ¿verdad? Hay varias cátedras que seguramente van a querer colaborar, a las cátedras psiquiátricas, ni hablar, y que vamos a impulsar uno al otro para el beneficio de esta instancia. Doctor, como integrante del grupo asesor científico honorario no podemos escaparnos de preguntarle, bueno, por estos rebrotes, ¿no?, que estamos teniendo en el país. Veníamos en una situación súper controlada, no quiero decir que ahora no lo esté, pero se han visto, bueno, todo lo que sucedió obviamente entre el 3 y demás. O sea, ¿qué es lo que provoca más riesgo de que se generen estos brotes en distintos lugares? Sí, claro que no voy a escapar a las preguntas porque obviamente que en los últimos meses, si bien uno ya es grande, las preguntas vienen por ese tema y con mucho gusto trato de contestar. No quiero quedarme en las palabras, pero yo no creo que sean rebrotes, creo que son brotes. Brotes, perdón. No hay diferencia en realidad en lo que pasó en 33 de lo que pasó en Rivera, por ejemplo, o de lo que pasó en el casamiento, o de lo que pasó en el Vilar de Bo o en las residencias para ancianos. Es lo que estábamos esperando. El resto de la población está bastante controlada. Es lo que estaban esperando, porque cuando llegó aquel 13 de marzo, los panoramas eran distintos. No el 13 de marzo, lo que estamos esperando luego que, por eso iba, luego de que quedamos en una posición bastante estable. Dijimos, ahora tenemos que tener la preocupación por los brotes. Y estamos muy preocupados y estamos controlando realmente minuto a minuto. Si ustedes ven el mapa que publicaron ayer a última hora, ven que claramente está todo hacia el norte, hacia el lado de la frontera, y ahí está nuestro tendón de Aquiles. Con respecto a cómo nos estamos portando los uruguayos, porque eso fue un tema. En un momento el presidente de la República se lo iba a decir, me parece que se nos fue la mano un poco y aflojamos demasiado. ¿Cómo lo ves tú desde tu lugar y también como ciudadano que anda por allí, digamos, ¿no? Lógico. ¿Nos están portando bien o no? Bueno, nos portamos impecablemente al principio y ahí está el kit de la primera parte del éxito que permitió lo que tú decías. Después, y es normal en el ser humano, aflojamos un poco porque todos queríamos estar con nuestros amigos, con nuestra familia, darnos un abrazo, salir a una comida, lo que fuera. Pero lo importante es que estemos recordando todo el tiempo que sí podemos dar pasos hacia adelante, que también podemos dar pasos hacia atrás cuando es necesario. Pasó el otro día en 33 cuando cortaron las escuelas, o ya había pasado en Rivera unas semanas antes. Sí, doctor, de un viernes que había 12 pasamos a 60 el lunes, era como una locura. Claro, lo que pasa es que 12 era muy bajo, y después con 60 nos asustamos, pero a veces viene bien que nos recuerde un poquito el susto, ¿verdad? Y lo que tenemos que decir es que decirle a la gente, esto no terminó, no está cerca de terminar, la vacuna está por algún lado allí en la expectativa de todos, pero hasta que no llegue ella no vamos a poder terminar o por lo menos superar esta etapa. Mientras tenemos que cuidarnos, no podemos creer que el tema terminó. Acuérdense de los 2 metros, acuérdense que si no pueden mantener los 2 metros tienen que usar la máscara, acuérdense de lavarse las manos, acuérdense de usar el alcohol en gel, acuérdense de airear los ambientes, ¿verdad? Aunque haga frío, eso es importante. Bueno, sí. Hay que ser valiente y airear. Ahí hay un balance, no hay que tampoco... No, pero igual, pero hay que airear, no le dan ganas. ¿no? Pero lo que se puede ventilar, se puede ventilar. Doctor, ¿cuál es el argumento, perdóname, Sofi, que ibas a hablar, cuál es el argumento de, por ejemplo, no puedo ir al cine, con referencia a otros
a otros lugares públicos donde sí puedo ir a comer o puedo ir a ver otro espectáculo, o ir a un restaurante, o ir a un boliche y no ir a un cine, por ejemplo, a ver Bueno, una quizá, película? como ¿Cuál decía será? tu compañera, es mucho más difícil airear un cine que airear, no sé, un salón de la escuela. Yo no sé en realidad qué pasa con los cines en particular, no es un tema que yo haya estudiado, el de los cines en particular. Hemos estudiado algunos protocolos, pero no en particular el de los cines. Pero lo que hemos dicho, y lo vuelvo a decir, es que si se hubieran autorizado todas las actividades al mismo tiempo, lo que comprábamos era el fracaso seguro. Entonces no hay más remedio que ir actividad por actividad, paulatinamente, observando, mirando y si es necesario corrigiendo. Porque si no, seguro que nos hubiera ido mal. Pero miren que Uruguay ha abierto unas cuantas cosas y cuando empezamos a discutir en el GACH con nosotros tres, Paganini, Radi y yo, pero con los 50 y pico de asesores que por suerte tenemos y colaboran maravillosamente con nosotros, cuando empezamos a discutir el tema de los niños, de la transmisión de los niños, transmitían mucho cuando parecía, si eran verdaderamente una parte peligrosa de la transición de la infección, un vector dañino. Después nos dimos cuenta, estudiando muy fuertemente y discutiendo en el grupo, y allí hicimos la primera propuesta. Uruguay fue un pionero en empezar las clases con argumentos científicos. El Poder Ejecutivo tomó esa recomendación. No tiene obligación de tomar ninguna de las que hacemos nosotros. Las toma o no las toma. Esta las tomó. Si ustedes ven la prensa médica y la prensa en sentido amplio de este fin de semana, van a ver, sin elogiar al Uruguay en forma directa, pues somos pequeños y no saben, pero que la situación, lo que decidió Uruguay, allá creo que por principios de junio, es lo que está decidiendo ahora en el mundo, ¿verdad? Porque se demostró que era mayor el problema de tener a los niños en casa que mandarlos a la escuela. Doctor Henry Cohen, muchas gracias por estos minutos en Vespertinas. El GACH sigue, ¿no? El GACH sigue, por ahora sigue, sí. ¿Hasta que termine COVID o sigue hasta que termine el mandato? No, hasta que termine el mandato seguro que no. El GACH tiene una misión específica que es dar recomendaciones, acompañar al señor Presidente de la República, al Gobierno Nacional en el tránsito hacia la nueva normalidad. Muchísimas gracias.